Bienvenidos a Red Vital, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Hoy tenemos invitadas porque tenemos un programa especial. Saben que semanalmente nos reunimos para hablar de ciencia, salud y tecnología. En el día de hoy hemos invitado a la magíster Liliana González, que aquí nos acompaña, a la magíster Rosa Posito y a la doctora Ana Maffeis, para que nos expliquen cómo surgió la diplomatura, cómo surgió este programa y cuáles son las actividades de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hola, bienvenidas. Bienvenida, gracias. Liliana, queríamos preguntarte, sos magíster en procesos educativos mediados por tecnologías. Explícanos un poquito cómo surge este programa de investigación de educación a distancia. Bien, bueno, este es un programa de investigación básicamente en educación a distancia que se institucionaliza en la Facultad de Ciencias Sociales en el año 2005. En años anteriores a esa fecha ya se venía trabajando, pero en ese momento se logra conformar un conjunto de proyectos que conforman el programa de investigación. El programa de investigación en educación a distancia tiene básicamente un pilar como es la investigación, que es la que nos permite generar conocimientos en relación a la educación y a la tecnología, y esta generación de conocimientos científicos en el área nos ha permitido en los últimos años generar procesos de formación y de actualización con docentes, con gente de las ciencias sociales y de otras ciencias afines, y estamos capacitando a estos recursos humanos en el área de la educación y la tecnología. Otro de los pilares importantes que tiene el programa es el soporte tecnopedagógico, es decir, se asiste a los docentes de la universidad, en especial de la Facultad de Ciencias Exactas, en el diseño de aulas virtuales y en el uso de otras tecnologías que a medida que los docentes van requiriendo se van incorporando. ¿Y cuáles han sido los resultados de esto? Bueno, en un principio es un proceso de formación lento y de un proceso de cambio cultural importante el introducir aulas virtuales en las cátedras y otras tecnologías. Pero bueno, año a año vamos viendo cómo los docentes se van ayornando y van sintiendo y visualizando la necesidad de incorporar las tecnologías. Hoy no solo hablamos de educación a distancia, sino preferiblemente de educación semipresencial o estas tecnologías como apoyo a la presencialidad, y van incorporándose otro tipo de tecnologías. ¿Y cómo han recibido los alumnos todos esos procesos? Bueno, los alumnos que en el caso nuestro tenemos carreras de informáticas, de biología, geología, hay distintos niveles de aceptación, podríamos decir, no solo de parte de los alumnos, sino también de los docentes que muy lentamente se han ido incorporando digamos, en este tipo de actividades relacionadas con aulas. ¿Podríamos hablar de un porcentaje de docentes que las usan? Yo no hablaría de porcentaje, sino de cátedras que paulatinamente se han ido incorporando. Es decir, la idea es a nivel de las autoridades de ir cada vez más incentivando el uso de la tecnología como apoyo. Es decir, no podemos hablar hoy de carreras a distancia porque las normativas así todavía no lo permiten. Es decir, los planes de estudio son planes de estudio presenciales. Entonces, paulatinamente se van incorporando. No me gustaría hablar de porcentajes, sino de que cada vez van incorporándose más. De todas maneras, es una excelente apuesta de la universidad por una nueva forma de enseñanza. Sí, la Facultad de Ciencias Exactas desde hace varios años viene apoyando el programa y todo lo que implica el trabajo en el campus virtual, ¿no? Así que, bueno, tenemos mucho trabajo, pero muy satisfactorio. Nos alegra muchísimo. Junto a vos tenemos a la magíster Rosa Posito, magíster en Tecnología Informática aplicada a la educación. Ella es la codirectora del programa. Es la codirectora del programa, un pilar básico del programa. Bienvenida, Rosa. Gracias. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de las diplomaturas que se hacen. Bueno, en el programa, como había comentado Liliana, desde el año 2005,
empezamos a trabajar y a transitar un camino de búsqueda en cómo ir mejorando los procesos educativos y cómo la tecnología podía llegar a salvar algunos obstáculos que veníamos viendo, algunos fracasos, en los fracasos escolares, la deserción. Entonces, en esa búsqueda, los proyectos de investigación estuvieron en esa línea y empezamos a recorrer un camino. Con los avances tecnológicos, se llega a hablar hoy en día de una convergencia tecnológica. Esa convergencia tecnológica en la cual el lenguaje analógico, es decir, un texto, una imagen, un sonido, se puede transformar y convertir en un lenguaje digital. Ese cambio, esa transformación en el lenguaje ha llevado a una convergencia tecnológica en donde vamos a ver un dispositivo, como es el celular, donde a través de ese dispositivo podemos acceder a distintos servicios. Accedemos a una radio, a un periódico, imágenes, sonido, podemos tomar videos en un dispositivo, ¿no? Como así también podemos ver cómo esa convergencia tecnológica llevó a que un mismo servicio, como podría ser los diarios de la cultura impresa, y un diario lo podemos acceder también por internet. Entonces, se habla hoy en día, más allá de una convergencia tecnológica, de una convergencia cultural. Y en esto, Jenkins, que es el que acuña ese término y habla de la convergencia cultural, nos lleva a justamente empezar a ver que no solamente confluyen y convergen los recursos tecnológicos, sino que al tener que interactuar en un equipo de trabajo para que, por ejemplo, una radio pueda estar saliendo por internet, pueda estar, además de los canales tradicionales, poder extender hacia otros canales, ha requerido que equipos multidisciplinares, interdisciplinarios, tengan que reunirse a compartir un mismo objetivo, pero que cada uno, desde sus distintas posibilidades, de sus distintos lenguajes, de su forma de ver, de su óptica, cada disciplina, cada área disciplinar, sabemos que tiene su parte particular, su lenguaje, pero también se han tenido que reunir para poder llegar y completar un objetivo. Entonces, esa convergencia cultural nos lleva a hablar hoy en día de lo que en los ambientes en que nos encontramos, como un ambiente educativo, el ambiente educativo donde confluyen distintas culturas. Se suele hablar de las escuelas que tienen una institución con su formato del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI que convergen en un solo ambiente. Este camino, como decía anteriormente, que nos fue llevando en los proyectos de investigación, en esa búsqueda de poder encontrar cómo mejoramos el proceso educativo. Y en eso de buscar cómo mejoramos el proceso educativo, empezamos a ver cómo nos fuimos encontrando desde distintas ciencias y empezamos a buscar que esta convergencia tecnológica donde nos empezamos a reunir, empieza a surgir una cultura participativa, una inteligencia colectiva donde se empiezan a sumar todas estas ópticas. Es decir, lo importante creo que Rosita tiene, digamos, un asidero en esto, en que los proyectos de investigación, que el programa se inicia con los proyectos, justamente esto de lo transdisciplinar, de lo interdisciplinar. Es decir, porque en los equipos hay informáticos, hay gente especializada en el área de la educación, hay otros que hemos logrado ensamblar esto de la educación y la tecnología. Y creo que intentar dar respuesta a estos planteos o a estos desafíos que nos plantea la realidad, ¿no? Estos desfasajes que ella decía entre escuela, docentes y alumnos, ¿no?
Creo Claro, que lo es nuestro... Exige un cambio de paradigma también. Seguramente, sí. Y es lo que nos lleva a que en medio de todo esto se encuentra el ser humano. El ser humano en estos nuevos ambientes donde ya tenemos que entrar a compartir estos espacios y donde empezamos a ver y apreciar las distintas diferencias, nos entra a ver que podemos tener un lenguaje común que son las emociones, lo que une, como Jansky dice, la convergencia en los seres humanos, el cerebro que tenemos todo, que es lo que compartimos. Cuando empezamos en el programa a encontrar en el camino que podíamos llegar a encontrar respuestas desde la neurociencia con los avances de la tecnología, y nos encontramos con el grupo de doctoras que trabajaban en la psiconeuroinmunoendocrinología y que explicaba este mecanismo que tienen las emociones, el mecanismo que tiene el aprendizaje. Entonces digo, ¿qué pasa si empezamos los docentes a conocer este mecanismo y podemos llegar a tener esta convergencia de la educación, la tecnología y la neurociencia? Y a partir de ahí es como que empiezan a surgir, se empiezan a cruzar, a converger en un mismo camino distintos grupos y que da origen a estas dos diplomaturas. Las dos diplomaturas, una de educación, tecnología, en tiempos de convergencia, y la de transdisciplina de psiconeuroinmunoendocrinología, desafíos del siglo XXI. Y quisiera también hacer alusión a que converge también en que este programa, que es Red Vital, y que justamente nos converge a todos, técnicos, licenciados en comunicación, la medicina, docentes, y estamos trabajando tratando de dar aportes desde la ciencia, desde la salud, desde la educación. Entonces, creo que es un ejemplo, este programa, digamos, de lo que hoy en día se habla de la importancia de la cultura participativa, de la inteligencia colectiva, el aporte que cada uno puede hacer para ir afrontando los desafíos de este nuevo siglo. Claro, y sobre todo el trabajo en equipo. Fundamental. ¿Qué les parece si Liliana nos explica un poquito sobre la diplomatura en Educación y Tecnologías y luego la dejamos a Ana con el cerebro? También tiene que ver con nosotros el cerebro, ¿no? Bueno, les comento que la diplomatura Educación y Nuevas Tecnologías en tiempos de convergencia nace por la necesidad nuestra de los equipos de investigación de empezar a transferir no solo a la sociedad hacia afuera, sino internamente en la universidad, todos los conocimientos que veníamos generando a través de los proyectos de investigación que básicamente tienen esta impronta de educación y tecnología, ¿no? Que en unos primeros momentos fue fuerte hacia lo que era la educación a distancia y hoy ya preferimos hablar de las nuevas tecnologías en toda su diversidad. La primera corte fue el año pasado, 2015, está conformada por 3 cursos y un seminario que ese seminario va variando de acuerdo a los especialistas que van viniendo y que ahora estamos compartiendo con la otra diplomatura de transdisciplina. Fue muy interesante ver el interés con que se acercaban las personas con esa, ansiedad de alguna manera de revisar sus propias prácticas educativas y poder ir ayornando esas prácticas, reflexionando sobre ellas e incorporar estas nuevas tecnologías, pero con una visión más didáctica. Es decir, el perfil que tiene la diplomatura es básicamente apoyado en la didáctica. Cómo usar estos nuevos recursos tecnológicos en mis prácticas en las distintas disciplinas. Los destinatarios son de diferentes carreras, de diferentes disciplinas y han podido todos insertarse con cierta comodidad, podríamos decir.
¿Y en esta diplomatura qué es lo que se enseña? Y por ejemplo hay uno de los cursos, bueno, vale la aclaración de que no son correlativos, es decir, se van dando, pero una persona puede empezar el curso 2 o el curso 3 y después completar con el curso 1. Es decir, esta flexibilidad curricular, podríamos decir, la quisimos dar para que la gente se sintiera con cierta libertad y porque los contenidos de alguna manera están planteados de esa manera. Sin una restricción o una equivalencia en las correlatividades. Por ejemplo, en el primer curso se hace todo un planteo del contexto social, cultural y tecnológico del mundo, de la región en la cual estamos, y qué pasa con las instituciones educativas, cuáles son los requerimientos de los docentes y dónde estamos de alguna manera parados los docentes, porque estas nuevas tecnologías, como decía Rosita recién, hay una convergencia de tecnologías con docentes que están capacitados y formados en tal disciplina y que están siendo de alguna manera avasallados por estas tecnologías, una institución educativa con políticas educativas, con una visión y con una estructura del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, que por supuesto nos están superando en el manejo y en el dominio de estas nuevas tecnologías. Entonces esta diplomatura intenta aportar a ese desafío que tenemos los docentes. Es un desafío importante, tenemos que saber el sentido pedagógico, didáctico con el cual usamos todas estas tecnologías. Es decir, partimos de la base que las tecnologías son conocimiento, que no son simples herramientas que podemos tomar y dejar, sino que cuando las tomamos con un sentido didáctico. Así que bueno, es un desafío importante. Este año estamos en la segunda corte, cada vez más se van incorporando personas interesadas. No es masiva, pero se hace un trabajo bastante personalizado con la gente, ¿no? Hay mucho aporte de los alumnos, que son en su mayoría docentes, nos enriquecen cada día, en cada encuentro, en cada evaluación que se plantea, hay un enriquecimiento mutuo. ¿Y cuál es la duración de la diplomatura? La diplomatura en el año se cursan los 3 cursos y el seminario. Es decir, que en el año, en el transcurso del año, él lo puede terminar porque tiene un trabajo final, que después tiene cierta libertad, se le da una consigna, termina ese trabajo final y ha terminado su... O sea, es cursar los 3 cursos, el seminario y el trabajo final. ¿El alumno puede hacer un trabajo final que tenga que ver con su orientación? Es decir, si es un profesor de biología, puede hacer un trabajo final que tenga que ver con eso. Se intenta que aprenda y que pueda transferir esos conocimientos. Es que esa es la inquietud con la que viene la gente, ¿no? Poder rescatar lo poco, lo mucho que hace, si lo hace bien, lo hace no tan bien, rescatarlo y bueno, estos cursos lo van ayudando a perfeccionar su práctica, ¿no? Generalmente nosotros siempre le pedimos que elija un tema de su área curricular y que todas las actividades que va realizando durante la diplomatura es acerca de su propia área disciplinar, sobre ese tema. Entonces, la idea es que sea muy práctico y que pronto pueda llevar a su aula lo que va trabajando y lo que va desarrollando durante la diplomatura. O sea, para que no podamos quedarnos en la teoría, como a veces suele suceder cuando uno hace ciertos cursos, sino que sea con una implementación inmediata en el aula. Hay un apoyo fuerte entonces de tecnología y de práctica para que el alumno... Sí. O sea, ese es el perfil que intentamos darle cuando se genera, ¿no? Es decir, si bien hay contenidos teóricos, se vuelca a saber de las distintas ramas de la ciencia, pero básicamente que el alumno que viene apueste al saber hacer, apoyado en todos sus conocimientos, por supuesto. Bueno, y ahora nos toca... Maravilloso escucharlas a docentes, realmente me quedaría horas escuchándolas. La doctora Ana Maffeis, ella es neuróloga y magíster en psiconeuroinmunoendocrinología, y ella nos va a hablar de otra diplomatura que hay,
De otra diplomatura. Una diplomatura que se crea a partir de justamente el interés de trabajar transdisciplinarmente y de la invitación de estas docentes a incorporarnos en su métier docente y dentro de la universidad. Así que siempre lo menciono muy agradecidas porque de pronto introducir el conocimiento de la salud, de la biología humana, en esto de la docencia o en esto del educando o en cualquier área de trabajo donde funciona el ser humano y donde se recoge información y donde se aprenda cosas, la psiconeuroinmunoendocrinología aporta el conocimiento de la integralidad. Ana, ¿qué te parece si para introducirnos en el tema pasamos a ver un video sobre psiconeuroinmunoendocrinología? Bueno, cómo no. Las invito. Psiconeuroinmunoendocrinología. La psiconeuroinmunoendocrinología plantea diversos desafíos. Por una parte, a los individuos que buscan la verdad en los avances del conocimiento científico y por otra, a las personas que buscan esa claridad desde su experiencia existencial. Esta ciencia enfoca modalidades de cómo tratar la mente y el cuerpo como una sola unidad en la cual es posible estimular la bioquímica o farmacología humana e influir en el sistema inmunológico y los mecanismos de respuesta para afrontar la condición de enfermedad, pudiendo mejorar la calidad de vida o llegar hasta la sanación. El espectro de investigación ha ido paulatinamente configurando una racionalidad científica más integradora, que incluye la dialéctica de los fenómenos a conocer y la red de relaciones que se generan entre ellos. Todas las disciplinas implicadas han debido buscar el terreno común sobre el cual es posible construir una vista nueva de la salud y la enfermedad, y en esencia del existir humano, dando lugar a un enfoque interdisciplinario que destaca la interacción sistémica entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino, lo cual aglutina diversas especialidades como la psicología, psiquiatría, neurociencias, fisiología, farmacología y biología molecular. Un gran número de factores intervienen en la interrelación del cuerpo y la mente. No es el producto de un reducido conjunto de órganos y funciones. La psiconeuroinmunoendocrinología es un horizonte para transitar de la enfermedad hasta un estado de armonía. Nosotros estamos en un permanente, en un continuum, recibir y emitir respuestas y recibir los estímulos que el medio ambiente nos brinda. Yo mientras escuchaba el video pensaba a ver cómo se los podía ejemplificar de manera práctica, y la psiconeuroinmunoendocrinología es todo lo que nos está pasando a nosotros en este momento, que estamos preparando este programa, que estamos participando tan amenamente, y en integración estas 4 disciplinas que estamos sentadas juntos, funcionamos en mente, en cuerpo, en química, conjuntamente, y nos comunicamos en forma individual y en conjunto. ¿Se entiende más o menos? No. A ver, yo interactúo contigo, vos interactúas con Rosita o con Liliana, pero en realidad las 4 y las 4 mentes estamos interactuando en cuanto a la gestualidad, qué está diciendo esta señora, con qué actitud, con qué gesto lo está diciendo, con qué palabra se emplea para decirlo, y ustedes internamente están percibiendo los estímulos de mis palabras, de mi actitud, y están elaborando a través de su cerebro y de su bioquímica, están elaborando un aprendizaje para después responder. ¿Está bien? ¿Les queda claro? Sí, claro. Eso es la psiconeuroinmunoendocrinología. Es como el humano percibe lo del medio ambiente y responde en consecuencia. Y esto habla de adaptación al cambio.
Bueno, y bien? como socióloga o desde un punto de vista más sociológico, todo esto que vos estás planteando, cómo se da en un ambiente, en un contexto sociocultural que nos condiciona. Es decir, toda esta explicación que vos haces desde el cerebro, cómo todas nuestras emociones se dan y se desarrollan en un contexto social y cultural, ¿no? Absolutamente. O sea, no se dan un vacío. No, desde luego. A ver, otro ejemplo práctico. ¿Cómo interactúa un espectador cuando está frente a una pantalla de televisión y está percibiendo, por ejemplo, las noticias últimas que hemos tenido de violencia? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo aprendemos ese mensaje social que viene por un aparatito eléctrico y que nos va a condicionar nuestra respuesta futura en una situación semejante? Claro. Entonces, en este caso, la psiconeuro y con esta diplomatura se acerca a los docentes y a todas las áreas, porque esto es lo interesante de la psiconeuro, es transdisciplinar, atraviesa todas las especialidades, ya sean del área de salud o sean de distintas áreas. Se pueden incorporar a la psiconeuro porque básicamente se está hablando del hombre. Entonces, y del hombre dentro de un contexto social que tiene otros hombres. Y de una visión integradora de este hombre. Absolutamente. Entonces, cuando esta diplomatura se acerca a la docencia, básicamente intenta integrar toda esta percepción del docente, por ejemplo, a la percepción del alumno y cómo se integran ambos para poder funcionar armónicamente y no quede desencajado, como explicaba Liliana, el alumno del siglo XXI, el docente del XX y una estructura del siglo XIX. Y esta estructura que estamos hablando de protocolos, de reglamentos, de normas, también se desencaja y se estresa si no acompaña al resto. Y estamos hablando también ahora de darle un rol muy importante a las emociones, a los sentimientos, a expresarlos. Absolutamente, es que es parte nuestra, es algo innato. Nosotros, así como la psiconeuro habla de integralidad, tenemos que entendernos como una mente inserta en un cuerpo, pero que tiene una emoción. Entonces está todo juntito. Y dentro de un ambiente, de un contexto que interactuamos con otros. Seguro, y que esos otros tienen sus mentes, sus cuerpos y sus emociones. Exacto. Así que esto es, un un continuum. y en un ambiente que está en continuo cambio, el contexto que hoy tenemos con justamente todos los avances de la tecnología, nos hace que estemos constantemente cambiando y adaptarse a esos continuos cambios, seguramente son los que aborda la psiconeuroinmunoendocrinología para poder dar una respuesta desde la salud. Creo que es muy interesante. Yo pude participar en una de las conferencias del último curso de esta diplomatura. Muy interesante el que pudiera yo plantear el enfoque más social, ¿no? Más social, más cultural, cuando a lo mejor no se alcanza a entender en el común de la gente esta transdisciplina o el pensar que a lo mejor este grupo de profesionales ponen énfasis en el cerebro, pero es el punto de partida y después rescatan y retoman las distintas disciplinas como desde la psicología, desde la sociología, cómo pueden haber aportes y se puede trabajar muy bien interdisciplinariamente, ¿no? Sí, yo creo que la psiconeuro ha permitido abrir todos los estancos de las distintas especialidades por separado. Es la cultura de la convergencia. Absolutamente. Claro, pero que tampoco es tan común tener esta visión, ¿no? En el área de la medicina. Tenemos que aprender que sea común. Red Vital estuvo en el primer programa que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas. Estaba allí la doctora Ana Beltrán y tenemos un video que podemos pasar a verlo. Para nosotros es un honor y es haber logrado algo que hacía mucho tiempo que estaba dentro del deseo profundo
y que es difundir este conocimiento a las mayores cantidad de áreas posibles. No solamente dejarlo restringido al área médica, sino que pueda expandirse. Y justamente eso lo hemos notado porque es muy amplio el campo que tiene esto. Hoy había profesionales de todas las áreas, desde matemáticos, no solamente que tienen que ver con el ámbito de la salud. Absolutamente, eso es lo que emociona, porque vuelvo a decir lo que dije en la clase, no es rehumanizar la medicina, es rehumanizarnos, empezar a comprender que nosotros somos responsables de nosotros, para no desligar la responsabilidad de nuestra vida en los demás. Me parece que los años bien vividos, donde nos salimos de los esquemas impuestos por nosotros y por el medio, nos da la posibilidad. Ahora, si lo logramos, nos vamos de acá. Entonces la vida va a empezar a dejar de tener ese sabor de la búsqueda, porque en realidad es esa la búsqueda. Nos hablaba la doctora Ana María Beltrán, que es responsable también de la diplomatura y que es endocrinóloga. ¿Quieren aportar algo? Yo lo único que quiero decir que la verdad vuelvo a agradecer la apertura de la universidad a recibir esta ciencia que es nueva siendo vieja, porque habla del hombre, y la verdad trascender desde esta disciplina a ámbitos totalmente diferentes es llegar a comprender cómo funcionamos como seres humanos en una sociedad de seres humanos. Y es lo que trataba de explicar la doctora Beltrán. Bueno, nosotros agradecerles a las doctoras la confianza que han depositado en el programa de investigación en educación a distancia, porque el programa brinda el soporte tecnopedagógico y para nosotros es un placer poder trabajar con ellas. De esta manera, todas las semanas en Red Vital vamos a tener la opinión de reconocidos especialistas en ciencia, salud y educación que nos puedan ir brindando una visión holística, como nos decía la doctora. Queremos agradecer entonces a la doctora Ana Maffeis, a la magíster Liliana González y a la magíster Rosa Pósito por haber estado con nosotros y a ustedes los esperamos la semana que viene. Hasta luego.